interior, amén, hermanos, clamaremos al Señor. Desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Tomen asiento, hermanos. ¿Sabe algo que he disfrutado yo en estas últimas semanas? Y digo últimas semanas porque desde que inició la barda, la construcción de la barda, pues yo he estado ahí, hermanos, participando, sentando bloc, no tanto batiendo mezcla, pero sí vaciando de diferentes formas en lo que pueda ayudar. Y hay dos cosas que he disfrutado mucho ahora que he estado construyendo. Las dos cosas que he disfrutado mucho, una es, sin micrófono, pero la otra cosa que he disfrutado mucho, hermanos, es el agua fresca. Cuando uno está con sed, cuando uno está trabajando, que uno está sudando, hermanos, pues le da a uno mucho sed, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cómo sabe el agua fresca? Y no se la toma uno despacito, que es lo más adecuado, y de hecho cuando uno está sudando es mejor no tomar agua fresca. Pero el agua fresca se disfruta, ¿verdad que sí? Y porque el agua, a diferencia de los refrescos, sacia la sed. ¿Sí, hermanos? Sacia la sed. Y entonces, quiero mencionar esto, hermanos, porque precisamente el tema de hoy es el fluir del agua viva. El Señor Jesús, en este pasaje de la Escritura, está dando una promesa. Él dice: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Él asimismo se presenta como la fuente de agua viva. Venga a mí y beba, ¿verdad que sí, hermanos? Y de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. Y esa palabra, hermanos, fluir, se usa figuradamente para referirse al Espíritu Santo. Por eso, en el siguiente versículo, en el verso 39, si usted sigue conmigo este pasaje que acabamos de leer, dice: esto dijo, ¿de quién, hermanos? Del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces está usando esa palabra agua para hacer de manera figurada una alusión al Espíritu Santo que actúa en y a través del creyente. Esa presencia del Espíritu Santo es comparado con el agua, porque en la Escritura se nos muestran símbolos de la presencia del Espíritu Santo, o sellos que representan al Espíritu Santo, como el fuego, como la paloma, como el viento también. Entonces, hermanos, uno de los símbolos que hace alusión a la presencia del Espíritu Santo es el agua. Y sabemos que el agua es una de las sustancias básicas, hermanos, que sirve para saciar la sed, que sirve para refrescar, que sirve para limpiar, que sirve para dar fruto. El agua tiene diferentes funciones. Y entonces en la Escritura el Señor dice que el que venga a Él y beba, de su interior fluirán, correrán, dice, ríos de agua viva, de aguas que fluyen, de aguas que no están estancadas. Cuando los siervos de Isaac cavaron en un valle, dice la palabra de Dios que ellos hallaron un pozo de aguas vivas. Allá en la región de Jerusalén y de Palestina, hermanos, el Jordán es el único río de suministro permanente. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿O qué hacía la gente en aquellos tiempos? No sé si actualmente lo hagan. Pues ellos cavaban cisternas o cavaban pozos para retener el agua.
No sé si usted ha visto un tipo de piedra, hay piedras que retienen el agua, pero hay piedras que en lugar de retener el agua, filtran el agua, ¿verdad que sí, hermanos? Es decir, que no la retienen por su forma. Yo recuerdo, estaba pastoreando en un rancho, y en ese rancho había una piedra grande, y en esa piedra tenía un hueco así tipo molcajete, pero grande, y vaciaban agua, porque ahí en ese rancho se alimentaban el agua que bebían era agua de lluvia, no había agua de potable, era agua de lluvia. Entonces ahí la oración por la lluvia era constante, siempre estábamos orando por la lluvia en ese rancho, y cuando llovía entonces se llenaban los tambos, se llenaban los baños, se llenaba la presa, y los hermanos agarraban agua y la vaciaban en esa piedra, y entonces abajo, hermanos, de esa piedra ponían una tina, y entonces el agua que estaba en esa piedra se empezaba a filtrar y salía filtrada, salía, vamos a decir, purificada. Entonces ya cuando estaba ahí el agua, hermanos, en la tina metía uno un vaso, y de veras que qué agua tan rica, fresca, un agua natural. Pero, hermanos, hay lugares donde las rocas son así, no retienen el agua. Entonces el agua se va. Por eso en los tiempos en aquellos tiempos, hermanos, como digo, no sé si actualmente se haga, se hacían pozos, se harían pozos o se hacían cisternas. Realmente, hermanos, el agua es un regalo de Dios. El agua es un don de Dios, porque donde falta el agua, pues el asunto se pone grave. Donde falta el agua hay contaminación, y donde falta el agua, pues los animales se mueren, las plantas no crecen, porque el agua proporciona vida. El agua proporciona refrigerio, el agua proporciona crecimiento y proporciona fruto. La Biblia dice que el creyente es como árbol, fíjese bien, el creyente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese varón es como árbol plantado junto a corrientes, fíjense bien, no junto a aguas estancadas, dice junto a corrientes de aguas, que da su fruto. Habla de un creyente que da fruto, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Y entonces está hablando ahí de un fruto. El creyente, amados hermanos, el que ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador, como dice el Señor Jesús, aquel que tenga sed, venga ¿a quién? A Jesús. Venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Y habla acerca de los creyentes, amados hermanos, porque cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y como Salvador, quien viene a morar a su vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en su vida y quiere fluir, correr como un río que trae bendición. Amén. Que trae agua viva, agua que no es estancada. Por lo tanto, ayer como hoy, hermanos, es importante en el aspecto físico el agua, pero en el aspecto espiritual el agua se usa en sentido figurado para representar varias cosas. Ya dijimos que entonces el agua representa al Espíritu Santo de nuestro Dios. Jesús lo dice aquí. Esto hablaba acerca del Espíritu Santo, que no había venido en ese momento a la vida de los creyentes porque el Señor no había sido glorificado. Una promesa que nosotros encontramos allá en el libro de Ezequiel. Si usted va conmigo al libro de Ezequiel, hermanos, en el capítulo número 36, Ezequiel 36, dice la palabra de Dios de los versos 25 en adelante: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando, amados hermanos, no solamente que el agua representa el Espíritu Santo, sino que está hablando de la función del Espíritu Santo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de qué? De todas vuestras inmundicias. Es decir, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, Él viene a nuestra vida para transformarla. Él viene a nuestra vida para cambiarla. Él viene a nuestra vida, hermanos, no solamente para llenarla, sino que viene para limpiarla y hacer, amados hermanos, que a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, usted y yo, seamos nuevas criaturas, nazcamos de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y de qué, hermanos, y del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él da vida a nuestra vida, y entonces el Espíritu Santo viene para limpiar nuestra vida, viene para purificar nuestra vida, viene para hacer u operar un cambio en cada uno de nosotros, pero no solamente para eso, viene para refrescar y apagar nuestra sed y para que nuestra vida sea una vida fructífera, no sea una vida estéril. Él viene y purifica lo que está manchado y lo restaura y lo limpia. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios y Él viene para fluir como ríos de qué, hermanos, dice la palabra, como ríos de agua viva. Al contrario del agua estancada está el agua viva, el agua que fluye. Se cavaban cisternas para retener el agua, pero hay pozos que todo el tiempo se están alimentando de corrientes de agua subterráneas, y desde lo interior esas corrientes están alimentando esos pozos. Esos son pozos de agua viva, no son pozos de agua estancada. Así que es el agua que salta, dijo el Señor. Le dijo el Señor a la samaritana: el que bebiere de esta agua volverá ¿a qué? A tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice, será en él una fuente que salte, que fluya, pero que fluya, ¿cómo podré decirla? ¿Cuál será la palabra? Como fuente, pero así a borbotones o borbollones, no sé cómo es la palabra, ¿verdad, hermanos? Que fluye y que hace burbujas así, y entonces será en él una fuente que salte para vida eterna, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en aquellos que han recibido a Jesús como Señor y como Salvador. Un cristiano tendrá agua viva solo cuando tiene o mantiene plena comunión con Jesucristo, porque Jesucristo es manantial de vida. Amén. Y es Jesucristo, amados hermanos, quien ha dado el Espíritu Santo a todos aquellos que lo han recibido como Señor y como Salvador. Él, amados hermanos, vamos a leer ahora. Fíjese bien, hay un salmo, Salmo 36, versos del 7 al 9. Salmo 36, versos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor en este salmo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Entonces, amados hermanos, cuando un creyente,
cultiva, fortalece su comunión con Dios. Cuando un creyente aprende a llevar una vida devocional diaria, no estoy hablando cuando un creyente aparta 1 hora diaria al día para tener un tiempo de oración. Estoy hablando cuando un creyente vive durante el día y todos los días una vida devocional y de una forma u otra, en su aposento, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en la iglesia, fuera de la iglesia, está preocupado por cultivar su comunión con Dios. Es decir, no solamente es un tiempo, sino es una vida devocional continua, hablando con su Señor, amados hermanos, comunicándose con su Señor, pero también esperando o estando expectante de lo que Dios o de lo que su Señor pueda hacerle, pueda decirle, pueda mostrarle. Hermanos, cuando vivimos de esa forma, nosotros vamos a abrir la escritura y a través de la escritura el Señor nos va a hablar, y vamos a orar y a través de la oración el Señor nos va a recordar su palabra y nos va a hablar, y vamos a estar en nuestro trabajo y a través de las circunstancias y de las personas, amados hermanos, como estamos expectantes, cultivando nuestra comunión con el Señor, entonces el Señor va a aprovechar aún todas esas cosas, aún los momentos de prueba, aún los momentos difíciles, para hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando usted cultiva su comunión con Dios, la presencia del Espíritu Santo es como un torrente. Amén. Es como un torrente, como una corriente que está hablando a su vida, que está mostrándose una forma de otra forma, amados hermanos. Y cuando nosotros llevamos una vida devocional así, no hay nada en esta vida que nos mueva, amados hermanos. Dice que Él nos abrevará, es decir, nos va a dar de beber. Pero no nos va a dar de beber así como cuando alguien llega y pide un vaso de agua. Dice que nos abrevará con el ¿qué, hermanos? Con el torrente. ¿De qué? De sus delicias. El fluir del Espíritu Santo, el agua en este contexto también representa no solamente la presencia de Dios, sino representa las bendiciones de Dios para su iglesia, las bendiciones de Dios para su pueblo. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que Dios quiere abrevarnos con el torrente, es decir, darnos de beber con el torrente de sus delicias. Entonces yo me imagino eso, o lo figuro de esta manera, como cuando uno va a una cascada. En la cascada, ¿cómo está el agua, hermanos? Cayendo, ¿verdad? Bastante. Y usted va y se mete a la cascada. No es igual que usted se eche un clavado en un río o en una alberca, que cuando usted se pone debajo de una cascada. ¿Cuántos lo han hecho? Pocos. ¿Cómo se siente? Se siente fría el agua, ¿verdad? Pero también se siente un masaje bien rico en la espalda. ¿Y puede usted beber de esa agua? Pues depende, porque hay lugares donde hay agua muy limpia, ¿verdad que sí? Donde está cayendo el agua, está la cascada y usted puede beber de esa agua. ¿Y cómo se siente? Fresco, ¿verdad? Se siente reconfortado, sobre todo si está la temperatura alta. Entonces yo me imagino que el Señor viene así y nos dice: te voy a brevar, te voy a dar de beber con el torrente de mis delicias, porque en Él, ¿en quién? En el Señor está el manantial de ¿qué, hermanos?
de la vida. En Él está el manantial de la vida. Ezequiel 47, versos del 1 al 12, Apocalipsis 22, versos 1 y 2, son dos pasajes, hermanos, que de forma similar nos hablan acerca de un río. ¿De dónde viene ese río? Ese río del cual habla Ezequiel y habla Apocalipsis viene desde la misma presencia de Dios. Es un río que simboliza la vida que proviene de Dios. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la vida de Dios. Amén. Fíjese bien. Antes no teníamos la vida de Dios. En la Biblia, en el griego, hay una palabra que es bios, que habla de la vida biológica. Estamos en este mundo, nacimos, biológicamente nos estamos desarrollando, ¿verdad que sí, hermanos? Hemos nacido, pero antes no habíamos nacido de lo alto, no teníamos la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios es la vida Zoe. Zoe es la vida de Dios en aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Usted tiene la vida bio, no solamente, sino la vida Zoe, porque es necesario nacer de nuevo, y usted ha nacido de nuevo, porque ha nacido de lo alto, porque ha nacido del Espíritu. Así que, hermanos, ¿recuerdan ustedes que el huerto del Edén era alimentado por un río? Y ese río tenía varios brazos, y a través de ese río se alimentaba todo el Edén. Bueno, en la vida del creyente, amados hermanos, a través del río que viene de Dios, se llena, se sacia, se satisface la vida de un creyente. Por eso, no solamente el agua representa a Dios, sus bendiciones, sino representa la transformación que Dios hace en la vida de una persona. Porque cuando el Señor viene y trae esa agua, ¿sabe qué sucede? Sucede una transformación, sucede un cambio. Ezequiel 47, versos del 1 al 12. Alguien que se ponga de pie y con voz fuerte lea Ezequiel 47, versos del 1 al 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: has visto, hijo de hombre. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá,
aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estaban los pescadores, y desde En-Hadí hasta Caín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces más numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Aleluya. Dice, vamos, que esas aguas van y descienden sobre el Arabá. El Arabá es la depresión, amados hermanos, la depresión geológica sobre la cual yace el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar donde dicen que no hay vida. Sus aguas están tan cargadas de sal que no puede haber vida en ese lugar. Entonces, en esta visión de Ezequiel dice que esas aguas fluyen desde el trono, ¿verdad que sí? De la casa del Señor, y descienden, y entonces cuando esas aguas que descienden del trono de Dios bajan hasta ese mar, entonces ese mar es sanado. Y entonces ese mar que no daba vida empieza a dar vida, empieza a sustentar vida, empieza a haber peces, empieza a haber árboles, empieza a haber fruto, empieza a haber pescadores. Ahora vamos a Apocalipsis 22 versos 1 y 2. Alguien que lea Apocalipsis 22 versos 1 y 2. Aleluya. Entonces, en el primer pasaje vemos, amados hermanos, una ilustración de la naturaleza vivificante que fluye desde la presencia de Dios. El poder de Dios, hermanos, puede transformarnos. Amén. No importa cuán corruptos o cuán malvados hayamos sido, el Señor tiene poder para transformar a una vida que se rinde delante de Él. Amén. El Señor tiene todo el poder, amados hermanos, para transformar nuestras faltas, amados hermanos, y para cambiar nuestra vida, independientemente de cómo nos encontremos, porque cuando el Señor llega a nosotros, envía también su Espíritu Santo, y el Señor viene para traer no solamente una transformación, sino también para traer una restauración, para traer una sanidad, para traer una liberación. De tal manera que usted y yo somos testigos que el día que nuestro Señor Jesucristo vino a nuestro corazón, Él nos encontró en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, sufriendo quizás los efectos de nuestras equivocaciones, padeciendo quizás, amados hermanos, los resultados de nuestros pecados, pero también pasando por profundos momentos de necesidad, quizás por momentos de dolor, quizás por momentos de angustia, quizás por momentos en que nuestra vida, por más que le buscábamos, no tenía sentido, o quizás, como testificaba mi hermana que hace rato, que tiene un año viniendo, buen pastor periférico, llegó enferma, y quizás llegamos con alguna enfermedad, pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de cualquier circunstancia que estábamos pasando, Él vino y juntamente con eso
trajo a su Espíritu Santo para darnos su presencia, para darnos sus bendiciones como torrentes de agua viva y para darnos, amados hermanos, su transformación y su sanidad en las circunstancias que estábamos atravesando. ¿Por qué? Porque el Señor, amados hermanos, tiene todo el poder y el Señor ha venido para darnos esperanza y su poder puede levantarlo de cualquier situación en la que usted se encuentre, pero es importante que usted y yo anhelemos la presencia y busquemos con fervor la presencia del Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis 22 versos 1 y 2 que acabamos de leer, el agua de vida es símbolo de la vida eterna. El Señor no solamente ha venido para salvarnos, para traer salud en esta vida, sino el Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesús ha venido para darnos vida y vida eterna. Por eso Él empleó ese símbolo del agua con la mujer. Pero el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás, a menos que nosotros descuidemos la presencia del Espíritu Santo, a menos que nosotros descuidemos esa fuente de agua viva y empecemos a buscar por otro lado. Dios le demandó al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2, versos del 1 en adelante, 2 pecados que el pueblo había cometido. Dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron. Ese fue el otro pecado. Para sí, cisternas. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, después de que hemos experimentado su amor, su poder, su gracia regeneradora y salvadora en cada uno de nosotros, decidimos cavar para nosotros mismos cisternas que no retienen el agua. La vida, el agua viva, describe la plenitud de la vida de Dios y la bendición de la vida eterna que viene cuando creemos y permitimos que Él satisfaga nuestra sed espiritual. Apocalipsis 22, 17 nos hace una invitación, hermanos. Apocalipsis 22, 17. ¿Lo tenemos? Nos hace una invitación muy especial. Fíjese lo que dice este pasaje de la Escritura. Dice este pasaje de la Escritura: y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: y el que tiene sed, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor sigue con su presencia en este lugar. Amén, amados hermanos. Y el Señor sigue con su presencia en este lugar para llenarnos de Él, para darnos de sus bendiciones, para transformar nuestra vida, para sanar nuestra vida y para dar fruto a nuestra vida. ¿Sabe? Déjeme le digo algo. La Biblia habla mucho de fruto, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿A qué fruto se refiere la palabra de Dios? A los cambios personales, a la transformación en nuestro carácter. El Señor Jesús hacía un llamado a los fariseos y les decía: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué dice? Frutos dignos de arrepentimiento, porque todo aquel que viene al Señor lleva mucho fruto y ese fruto permanece. El Señor nos ha llamado a ganar almas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero cuando la Biblia habla del fruto,
no se refiere necesariamente a ganar almas. El ganar almas es un resultado. Déjeme le digo que usted puede ser una persona hereje y ganar almas. Puede ser una persona rebelde y ganar almas. Puede ser una persona realizando un ministerio bajo principios satánicos, porque la rebeldía es un principio satánico. Y cuando estemos en la presencia, y si no, usted vea algunos programas de televisión, ¿verdad? Cuando hacen el llamamiento y viene mucha gente y hacen confesión de fe y reciben a Cristo, pero les piden mucho dinero y hacen muchas cosas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dice la Biblia que cuando estemos en la presencia del Señor, le vamos a decir al Señor: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos, hicimos esto y lo otro. Al Señor no lo engañamos. ¿Qué va a decir el Señor? Apártense de mí. ¿Por qué? Porque Él va a esperar ver otros frutos. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amén. Él habla de frutos que transformen nuestra vida. Amén, hermanos. Y esos frutos nos van a llevar a ser obedientes y a predicar. Amén, hermanos, a llevar la gran comisión. Pero para eso necesitamos decirles: Señor, yo quiero que tú fluyas en mi vida. ¿Hace cuánto que usted no levanta un clamor y le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú fluyas en mi vida? Muchas veces le conocemos y sabe, la prueba tiene dos cosas: o la prueba nos aleja de Dios o nos hace que nos aferremos a Dios. Amén. Usted está pasando por una prueba, por una lucha, por una dificultad. No cabe para sí cisternas. Venga la fuente de agua viva. Amén, hermanos. Venga la presencia de Dios. Pero la prosperidad también tiene esas dos cosas. O la prosperidad despierta en nosotros un corazón agradecido, o se vuelve una cisterna rota porque abandonamos al Señor. ¿Hace cuánto que usted no le dice al Señor: Señor, yo quiero que tu presencia fluya en mi vida? ¿Oyeron los testimonios, hermanos, de los niños? ¿Cómo llegaron los niños de ese retiro? ¿Verdad que qué era lo que más mencionaban? Mencionaron al Espíritu Santo. Mencionaron al Espíritu Santo. Hay un autor que escribe varios libros acerca del Espíritu Santo. En la doctrina de este autor no estoy muy de acuerdo en las cosas que él a veces hace. Creo que la fama le ganó y el dinero le ganó. Pero él escribió un libro. Él escribió un libro que nos recuerda que el Espíritu Santo es una persona. Y nos recuerda que el Espíritu Santo anhela y desea tener comunión con cada uno de nosotros. Y que siempre está a la espera de que nosotros lo busquemos para que Él nos llene y empiecen a fluir los ríos de agua viva. ¿Hace cuánto que usted no clama y le dice al Señor: Señor, lléname, Señor? Señor, fluye en mi vida. Señor, refresca mi sed. Señor, dame de tus bendiciones, transforma mi vida, trae sanidad en esa situación que solamente usted conoce. ¿Hace cuánto que usted no busca con intensidad la presencia del Señor? Porque el tiempo le gana, la rutina le gana, el trabajo le gana. ¿Hace cuánto, amados hermanos, que usted se detiene y deja de estar deprisa para decirle: Señor, hoy este momento quiero dedicarlo para clamar y buscar tu presencia, Señor, para que tú me llenes y empieces a fluir en mi vida?
y empiece a sentir esa experiencia inigualable en la que me siento saciado, con un agua que no es Coca-Cola y que no es un agua que quita la sed por un momento, sino un agua que hace que brote a borbollones y salte para vida eterna. Esa agua saltó en el interior de la mujer samaritana, y ¿sabe qué hizo, hermanos? Su vida fue tan cambiada que ella se fue y quería que todo Samaria lo supiera. Hermano, que busquemos la presencia de Dios de esa manera. Amén, hermanos. Que cuando vengamos a la iglesia salgamos de aquí y queramos que toda la gente sepa que hay un Dios que salva, que sana, que transforma, que libera. Que en las mañanas que usted salga de su casa, después de haber estado en comunión con el Señor, como usted tiene una vida devocional de todo el día, quiere que en su trabajo sepan que hay un Dios que mira las necesidades de las personas que están en su trabajo, porque cuando usted está en su trabajo, usted se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad que sí, hermano? Pero para eso tenemos que clamar, amén, desde nuestro interior, y decirle al Señor: Señor, yo quiero volver a tener esa experiencia. Yo quiero ser lleno de ti, Señor. Amén. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, cisterna rota. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero tenemos que anhelarlo, de otra manera, aunque Él está en nosotros, no nos va a llenar. El agua se va a estancar. Es agua que fluye desde la presencia del Señor. Necesita salir, necesita fluir, necesita dar frutos, frutos de labios, dice la Biblia, que confiesen su nombre. ¿Cuántos quieren que ese fluir, que esos torrentes vengan en este día para su vida? ¿Hace cuánto que no lo siente de esa manera? ¿Hace cuánto que lleva un cristianismo rutinario y ya no se goza como al principio? ¿Hace cuánto que no se deleita? No solamente que busca, sino que no se deleita en la presencia del Señor y cae rendido a sus pies y levanta sus manos y levanta su clamor y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Hace cuánto que no siente ese fuego en el que usted sabe que no son emociones, que no es un sentimiento, sino es la obra del Espíritu Santo operando en usted, sanándolo, liberándolo, saciándolo, llenándolo, transformando? ¿Hace cuánto, hermano? Pero hoy es el día en que usted puede decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Quiero sentirte. Quiero llenarme de ti, Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Yo, Ricardo Martínez, lo anhelo.
lo anhelo, lo necesito. Porque cuando Él viene de esa manera, hace lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Sabe, cuando usted está concentrado en buscar la presencia de Dios y en servir al Señor, no tiene tiempo para andar criticando, no tiene tiempo para andarse fijando en los defectos. Ahora que estamos haciendo la barda, me paro yo y me pongo a ver la barda y me fijo así, si está derechita, si está chueca. Y me dice el hermano: ¿qué pasó, pastor? Es que estoy viendo así como que. Y le digo: no, ya sé, lo que pasa es que no estoy haciendo nada, póngame a hacer algo. Y entonces me pongo a trabajar, hermanos, a servir. Amén. El Señor está aquí, ¿cuántos lo creen? La presencia del Espíritu Santo está aquí. ¿Y sabe por qué Él está aquí? Porque usted está aquí y Él le llama. El Espíritu dice: ven. Y la esposa dice: ven. Amén. ¿Cuántos quieren venir? Vamos a orar. ¿Cuántos quieren venir en esta hora?